Bueno, a los que se están conectando, buenos días. Estamos esperando a que el resto se pueda conectar y vamos a dar comienzo a la presentación. Bueno, yo creo que en horas del tiempo ya podemos dar comienzo. Bienvenidos a todos en este primer año. Vamos a ver qué nos depara el 2022. Bueno, la idea es hablar un poquito de las tendencias que estamos viendo para, la verdad que hacer pronósticos con tan largo plazo hoy, con todas las indefiniciones que tenemos en el ámbito político, es súper complicado, pero bueno, vamos a tratar de hablar de cómo vemos el entorno en los próximos 3 meses, que es donde un poquito hay mayor visibilidad. Bueno, nos acompaña obviamente Samuel Carrasco, que es nuestro economista. Ahí vamos a hablar de temas macro y también políticos. Andrés Cereceda, que es el head de Chile, digamos, del team de research. Vamos a conversar un poquito sobre las acciones, los cambios que hicimos en la cartera, y ahí tenemos hoy un poquito un zoom o un tema especial, específico, hablar del tema de malls, que ha resurgido bastante en el último tiempo. Y bueno, y vamos obviamente a dejar un espacio para preguntas al final, así que estamos aquí para contestarlo, está todo el equipo conectado. Así que vamos a dar comienzo, te diría, le paso la palabra a Samuel y después seguiría Andrés con la presentación. Gracias, Caro. Hola a todos, buen día. Andrés, si avanzamos a la siguiente, porfa, la primera de macro. Por el lado macro, comentarles que claramente el 2021, el año pasado, va a cerrar con una tasa de crecimiento muy positiva, cercano al 12%, que es el gráfico de la izquierda arriba, pero en la medida en que el crecimiento para el 2021 se continuó ajustando al alza, vemos que el crecimiento para el 2022, que es la línea celeste, se fue marginalmente corrigiendo hacia la baja. Actualmente el mercado está esperando un crecimiento cercano al 2% del PIB para el 2022, pero cuando vemos la desagregación, que es el gráfico de la derecha arriba, vemos que hay una cierta discrepancia en el mercado. Hay cerca de un 30% que cree que la economía, esta es la encuesta que hace el Banco Central a los economistas, hay cerca de un 30% que cree que la economía va a crecer menos de un 1,5%, y hay cerca de un 40% que cree que la economía va a crecer más de un 2,5%. Por lo tanto, si bien la expectativa de crecimiento a 2 años se ha mantenido relativamente estable en el 2%, vemos cierta discrepancia y cierta volatilidad respecto a cómo va a ser la evolución económica durante este año. Los que creen que esto va a ser por sobre el 2,5% básicamente se basan en tres factores principalmente. El primero es netamente estadístico, es básicamente hacer el ejercicio de carry over, que en términos súper simples es dejar en el Excel pegado el nivel de IMASEC desestacionalizado de aquí a finales de este año, y básicamente si uno hace ese ejercicio, la economía, es decir, no gana tracción, no se acelera, pero tampoco se desacelera, la economía crece fácilmente un 3,5, un 4,5%. Por lo tanto, creen que solo por efecto estadístico la economía podría continuar con estas tasas de crecimiento que son relativamente positivas. Adicionalmente a eso, en el gráfico de abajo está el argumento y la teoría de que los niveles de liquidez que hay en la economía todavía son muy altos. Esto es lo que tiene la gente en cuentas corrientes, en depósitos y en ahorros, que son fácilmente convertibles a líquidos. Estos son cerca de 35 billones de pesos, es algo así como 15 puntos del PIB más o menos, y por lo tanto, si estos niveles de liquidez se llegasen a necesitar, se podrían ir a consumo privado, y por lo tanto el ajuste en el consumo no sería tan drástico como lo que está viendo el Banco Central, y por lo tanto las tasas de crecimiento de este año podrían seguir siendo positivas gracias a estos elevados niveles de liquidez que tenemos. Y el tercer argumento es básicamente la recuperación del mercado laboral, que si bien todavía hay cerca de 500.000 empleos por recuperar, está seguido dando cuentas de una recuperación que ha sido positiva. Por lo tanto, con estos tres factores, básicamente hay parte del mercado que cree que la economía va a estar creciendo por sobre 2,5% este año. Y esto contrasta harto con la visión que tiene el central. En el gráfico abajo a la derecha, vemos que el central está esperando crecimiento negativo, que son las barritas rojas, para el consumo privado, y crecimiento negativo para la inversión, que contrasta mucho con lo que está esperando el mercado en general, que son las barras gris oscuras. El mercado todavía espera que el consumo privado tenga una desaceleración que va a ser mucho más gradual, creciendo cerca del 2% este año, y una inversión que no crecería negativa, sino que sería positiva en torno al 2%, 1,5% más o menos. Por lo tanto, vemos que hay dos visiones bien distintas, tanto del central como del mercado. Y esta es la diferencia entre parte del mercado que cree que la economía no crecería más de un 1,5%, principalmente por la desaceleración del consumo privado y por perspectivas de inversión privadas que se ven bastante negativas hacia adelante.
En la gráfica, en la lámina siguiente, Andrés, porfa, vemos gráficamente, básicamente la descomposición de la inversión privada para el próximo año, para este año, perdón, y vemos que claramente lo que sostiene la inversión en el 2022 es la barra naranja, que sería inversión minera, y en parte inversión en obras públicas, que es la barra celeste. Vemos que el resto de las actividades empieza ya a notar unas claras señales de desaceleración, proyectos en real estate, por ejemplo, y en el resto de actividades económicas veríamos una desaceleración relevante en los proyectos de inversión privados, y eso haría obviamente que la actividad económica no sea tan dinámica durante este año. ¿Cuáles son los principales argumentos detrás de esta desaceleración de la inversión? El gráfico de la derecha, principalmente temas políticos. Los empresarios y los inversionistas consideran que los niveles de incertidumbre política que hay, a pesar de que ya tenemos la elección del presidente, todavía siguen siendo relativamente elevados. Tenemos la convención constitucional, tenemos la reforma tributaria, y eso obviamente agrega incertidumbre en los mercados y hace que los inversionistas terminen postergando inversión. Y no deja de llamar la atención, dado que todavía estamos en un contexto de COVID y claramente ya no es la principal preocupación del mercado. De hecho, está en cuarto lugar. La principal es la crisis política, la incertidumbre política, y la crisis social. Son los dos primeros factores que están haciendo que los inversionistas posterguen inversión. En la lámina siguiente, Andrés, por favor. En el escenario político claramente vamos a tener mucha incertidumbre durante lo que queda del año, pero en el corto plazo creemos que son básicamente tres los principales factores que el mercado va a estar monitoreando. Primero, la conformación del gabinete. Ya es bien sabido que hay varios candidatos Tier 1 que se bajaron. Tenemos a Andrea Repeto, a Saller, que de manera directa o indirecta no han preferido no asumir el posible cargo de ministro de Hacienda. ¿Quiénes son los que quedan en carrera? Tenemos a Nicolás Grau, Claudia Sangüesa, Guillermo Larraín, Eduardo Engel, que son los nombres que más suenan. A nuestro juicio, creemos que uno de los principales candidatos que podría estar como posible ministro de Hacienda es Guillermo Larraín. Creemos que puede tener una buena llegada en el mercado lo valoraría de manera positiva. No obstante, también creemos que son tantas las reformas que tiene pensado hacer el gobierno de Boric, que creemos que no solo es importante mirar el Ministerio de Hacienda, sino que hay que ver el conjunto en total. Tenemos reforma por el lado de pensiones, por lo tanto el Ministerio del Trabajo va a ser súper importante, el Ministerio de Economía, con todas estas ideas de crear bancos de desarrollo y fomentar ciertas industrias productivas, creemos que también va a ser relevante. Por lo tanto, es importante ver el Ministerio de Hacienda, sin duda, pero también es súper relevante ver el conjunto agregado. Y en ese sentido, nuestra apuesta es que Guillermo Larraín podría ser el posible ministro de Hacienda, Claudia Sangüesa podría terminar en el Ministerio del Trabajo, apoyando de manera muy directa y muy enfática, creo yo, la reforma de pensiones, y Nicolás Grau es probable que termine en el Ministerio de Economía. Él es experto en temas más bien microeconómicos, bien enfocado en econometría, y por lo tanto creemos que ver temas de productividad y temas asociados a eso en el Ministerio de Economía creemos que le sentaría bastante bien y se sentiría bastante cómodo. Eso por una parte, la conformación del gabinete. Segundo, la discusión actual respecto a la pensión universal. Claramente esto aún se está desarrollando. El día de ayer tuvimos la votación en la Cámara de Diputados, donde se aprobó, incluye impuestos a los superricos. Difiere de cierta forma respecto a lo que mandó el gobierno, que es la tabla que está arriba, que era un financiamiento de cerca de 1 punto del PIB, en donde no incluía impuestos a los superricos. Lo que sí se está aprobando sí incluye esto, y ahí obviamente vamos a ir viendo cómo evoluciona, si se declara o no se declara inconstitucional, dado que la propuesta proviene del Parlamento y no del Ejecutivo, así que claramente es el tema que vamos a estar monitoreando en las próximas semanas. Y finalmente, ya una vez en marzo o abril, cuando asuma el nuevo gobierno y empiece a implementar su programa, claramente la gran pregunta va a ser qué tan moderado o qué tan intenso van a ser en las propuestas que propusieron durante la campaña. Básicamente el programa de gobierno que busca recaudar 5 puntos del PIB. Esto se moderó respecto a la primera vuelta, pasamos de 8 puntos del PIB a 5, pero todavía sigue sonando un número bastante abultado. Vamos a ver cuál va a ser el rol que va a tomar el ministro de Hacienda, si es que va a compartir esa visión de implementar esta agenda muy en el corto plazo o va a ser más bien algo gradual. Así que claramente va a ser algo que va a estar tensionando a los mercados durante los próximos meses. Y en la lámina siguiente, finalmente, para concluir, antes las proyecciones que tenemos respecto a mercados financieros, básicamente estamos trabajando con una inflación de 4,6 de aquí a finales a diciembre de este año,
por sobre la estimación que tiene el Banco Central, que está en 3,7%, más bien en línea con el mercado, que está, según la última triple, en torno a 4,7%. Vemos que las expectativas inflacionarias continúan bastante desancladas a 2 años. Hoy día salió la triple y se desanclaron aún más, subieron desde 3,5 a 3,7%. Esto obviamente no es algo usual cuando uno ve esta línea roja en el gráfico de arriba a la derecha. Lo normal es que esto esté súper bien anclado en torno al 3%, y por lo tanto esto podría llevar a que el central en su próxima reunión de política monetaria tome una decisión algo más hawkish de lo que está previendo el mercado. Nosotros estamos apostando a que en la próxima reunión el central podría subir incluso hasta 150 puntos básicos en la reunión de enero, y vemos una tasa terminal a finales del primer semestre en torno a 6,5%. Respecto al dólar, actualmente los modelos econométricos nos dan que el valor justo estaría en niveles de 780, 790. Vemos que en la última parte, durante la segunda vuelta presidencial, el premio por riesgo que estuvo pagando el peso se incrementó, llegó a casi 100 pesos, que es el pic que vemos ahí en los niveles de 850, 860, cuando no hubo un deterioro mayor en los fundamentos a nivel local y a nivel externo. Pero lo que vemos en lo reciente es que ese premio por riesgo se ha ido reduciendo de manera marginal. Actualmente se cotiza en 830, 840, y por lo tanto este premio versus los modelos está más o menos en 50, 60 pesos aproximadamente. Creemos que este premio se debería mantener de aquí hacia fin de año, y estamos trabajando con un dólar a fin de año en niveles de 800, 850. Finalmente, en la última lámina, comentarles cuáles son los escenarios de riesgo que estamos viendo, pero que no son parte de nuestro escenario base, pero sí escenarios alternativos que obviamente podrían tener una incidencia importante en nuestras proyecciones. Primero, que el consumo privado y la inversión se desaceleren de una manera más acentuada de lo que estamos esperando. Eso llevaría a que la actividad económica tenga un crecimiento por debajo del 2%, o incluso por debajo del 1,5%. Esto obviamente podría estar ligado a la desaceleración en la inversión privada, ligado a la incertidumbre política. Tenemos todo el proceso de la Convención Constitucional hacia adelante, existe la posibilidad, ya se está discutiendo, de que esto se puede extender, de que no termine en junio, julio, como se presupuestaba inicialmente. Vamos a tener la agenda del nuevo gobierno, y eso obviamente va a traer incertidumbre en el mercado. También desde el escenario externo podríamos ver una Fed que sea algo más hawkish de lo que está viendo el mercado. De hecho, inicialmente hace un par de meses esperábamos cerca de 2 alzas de tasa durante este año. El último reporte de JP Morgan o de Goldman, si mal no recuerdo, ya están esperando 4 alzas de tasa este año. Por lo tanto, eso obviamente tiene impacto principalmente en las economías pequeñas como la nuestra, economías abiertas, tiene impactos cambiarios, impactos inflacionarios, y eso obviamente, en caso de ser más hawkish, traería flujos de divisas que podrían ser bien importantes. Cuarto, en la estabilización de las finanzas públicas. Boric lo ha mencionado varias veces en sus discursos antes de ser electo, que sí le preocupa, es un tema que sí le preocupa, que es un tema que planean mantener una consolidación fiscal que sea creíble durante este año, pero lo importante es ver si una cosa es que lo diga y otra cosa es que realmente estén comprometidos y se ejecute durante el próximo año. Así que claramente, si no hay una consolidación fiscal creíble hacia adelante, esto puede ser un escenario de riesgo bien relevante. Y por último, la evolución de la pandemia, que claramente estamos viendo casos de Omicron no solo en Chile, sino que en todo el mundo. Esto se ha acelerado de manera importante, y en la medida en que volvemos a ver restricciones como las que vimos el año pasado, esto podría tener más presiones inflacionarias, más restricciones de oferta, actividades económicas contrayéndose, desacelerándose en el margen, y obviamente con un impacto negativo en el margen. Y finalmente, no dejar de lado la discusión que durante el año pasado y el 2020 también movió harto el mercado, que es la discusión de retiros de fondos de pensión. Hay que recordar que ya hay una propuesta de un cuarto o quinto retiro en la Cámara, y obviamente vamos a tener un nuevo Congreso. Hay que estar súper atentos a ver cómo van a estar votando. Tenemos gente de partidos nuevos, del Partido Republicano, del Partido de la Gente, y por lo tanto va a haber que estar monitoreando bien de cerca cómo van a estar votando, si es a favor o en contra de este tipo de propuestas. Y esto obviamente tiene un impacto súper marcado, como ya hemos visto, en el mercado de renta fija, en el IPSA y en el dólar. Así que esos son en general los escenarios de riesgo que estamos viendo por el lado macro. Y también, antes de pasar un poquito a la parte más de acciones, de pronto comentar también que en el fondo hay una gran presión, digamos, este proyecto que apuntó el gobierno se está manejando de manera separada, ¿no? Y hay una posibilidad de que esto pase al Tribunal Constitucional. Por lo tanto, es muy probable que el proyecto, en términos, digamos, de esta pensión garantizada universal, se termine aprobando, pero no al mismo tiempo que la financiación. O sea, ello podría generar, digamos, ¿cómo ves ese escenario en el fondo y qué tipo de impacto verías en las cuentas fiscales o a nivel de tasas si eso pasa? Sí, es un escenario bien crítico, en el sentido de que si es que se aprueba la pensión garantizada universal,
pero por otra parte no se aprueba su financiamiento, claramente eso se tendría que financiar en el corto plazo de alguna forma, y eso lo más probable es que provenga de mayor emisión de deuda en el corto plazo. Hay que recordar que la propuesta actual sugiere que esto se debería comenzar a pagar en febrero. Obviamente Hacienda tiene caja para hacerlo en un par de meses, pero obviamente esto no es una propuesta que dura un año, sino que es una propuesta de largo plazo y requiere financiamiento de largo plazo. Por lo tanto, si vemos que se aprueba la propuesta, pero no tenemos financiamiento, esto obviamente tendría un impacto bien negativo en las cuentas fiscales en el corto plazo y podríamos ver aumento en las tasas de interés, principalmente en el PSP a 10 años, por ejemplo. Así que claramente es un escenario, no es el escenario base con el que estamos trabajando, pero sí es un escenario de riesgo que podría ser bien relevante, en particular para las cuentas fiscales. El costo sería, como ya ha salido varias veces en prensa, es cercano a 1 punto del PIB al año, y claramente en caso de que se apruebe y se aprueben las condiciones necesarias y suficientes, es decir, que se aprueba con financiamiento, creemos que esto puede tener un impacto positivo en la estimación de PIB. Básicamente porque esto va destinado principalmente a gente que está jubilada, y creemos que la propensión marginal a consumir que ellos van a tener va a ser bastante elevada. Por lo tanto, gran parte de estos ingresos extra que recibirían estas personas iría a consumo privado, y por lo tanto podría poner un sesgo al alza en las estimaciones que tenemos actualmente principalmente de PIB y de consumo privado. Así que eso en general. Ahí, digamos, en el fondo hay una pregunta, si vemos viable que se pueda aprobar este proyecto de pensión garantizada universal sin el impuesto a los súper ricos, digamos, permanente. Digamos, yo creo que es muy poco probable, o sea, o es altamente probable que el gobierno vaya al Tribunal Constitucional. O sea, yo no creo que ellos se queden de manos cruzadas frente a esto. em, con lo cual, digamos, hay que ver un poco la voluntad frente a un gobierno que ya, digamos, hace esta amenaza creíble, cuál es la voluntad de poder aprobar esto sin ese impuesto a los súper ricos. No sé, ¿vos qué pensás, Samuel? Sí, de todas maneras, o sea, el gobierno de hecho ayer ya mencionó que van a llevar, si esta propuesta avanza en la Cámara, en el Senado, van a llevar esta propuesta al Tribunal Constitucional, lo quieren declarar inconstitucional, no la ley completa, sino en particular esta parte que refiere al impuesto a los súper ricos, básicamente porque ellos no lo propuso el Ejecutivo, sino que lo propuso el Parlamento, y en base a la Constitución actual, solamente el presidente tiene la facultad de proponer reformas tributarias y gasto fiscal. Por lo tanto, desde esa perspectiva netamente constitucional no sería viable esa propuesta. Ahora obviamente va a depender de la decisión que termine tomando el Tribunal Constitucional, y dada la fecha, la verdad es que es bien complejo jugársela con un resultado. O sea, febrero va a ser un mes súper lento, gran parte del mercado está de vacaciones, y por lo tanto, si es que llegase a haber una resolución, ya sería quizás en mediados, finales de febrero, y vamos a estar en un cambio de gobierno. Por lo tanto, es posible que no pase la propuesta de súper ricos, que el Tribunal Constitucional lo declare inconstitucional, pero por otra parte vamos a tener un cambio de gobierno y va a ser el futuro gobierno el que va a tener que ver cómo se va a financiar eso. Y obviamente con un gobierno de Boric van a tratar de empujar nuevamente esta propuesta y van a ver si es que pasa en el Congreso. Por lo tanto, el escenario va a ser bien complejo y va a estar súper determinado por la decisión del Tribunal Constitucional. Sí, al final, digamos, lo más probable es que probablemente se termine aprobando el proyecto de la PGU y no tanto el tema de la financiación, y que vamos a tener que esperar al gobierno de Boric para ver cómo financia esa parte, digamos, del proyecto, en el fondo. Así que bueno, avancemos un poquito con la parte macro, digo, con la parte de acciones, en el fondo. Gracias, Samuel. Y ahí, de vuelta, si tienen preguntas al final, obviamente las podemos responder también. Hola, buenos días a todos. Bueno, partiendo un poco por los retornos del mercado, durante diciembre la bolsa mostró un desempeño negativo, tanto en dólar como moneda local, estando por debajo de los países andinos y LATAM, lo que fue altamente explicado por el resultado de las elecciones presidenciales de mediados de mes. La verdad es que las valoraciones descontadas no lograron generar el atractivo suficiente como para compensar la alta incertidumbre proveniente del escenario político y macroeconómico. El flujo estuvo más bien marcado por una mayor participación de inversionistas extranjeros, los cuales siguen viendo a Chile con cautela. Y la verdad es que durante los primeros días de enero
el IPSA la verdad ha estado bastante plano, tanto en CLP como en dólares, y sí destacamos la baja importante en los volúmenes transados, en donde la mayoría de los días del año hasta ahora han estado bajo los 120 millones de dólares transados diarios. Ahora, de todas maneras, sí destacar que esto es bastante normal, considerando las vacaciones de verano, y también ha estado en línea con los niveles observados años anteriores en esta misma fecha. Haciendo un recap ahora del año completo, la verdad es que la fuerte depreciación del peso impactó de manera importante el retorno en dólares, lo que se puede observar en la tabla, con un IPSA que rentó un 3% en pesos durante el año, pero que cayó un 14% en dólares aproximadamente. Ahora, acá analizamos el performance attribution de las distintas acciones y sectores. La verdad es que considerando un poco el retorno del 3% del IPSA en peso durante el 2021, en donde podemos ver cómo SQM y Vapores fueron los principales aportantes, seguido por los sectores de bebida y retail, que son dos sectores que enfrentaban muy bajo riesgo regulatorio y que se beneficiaron mucho también del boom de consumo de este año. Por otro lado, los sectores que más arrastraron al IPSA durante el 2021 fueron el sector de utilities, por falta de catalizadores, también ruidos regulatorios, y las forestales que se vieron perjudicadas por precios de segurosa a la baja. Ahora, si analizamos el desempeño del último mes, la acción más golpeada fue SQM, a pesar de las buenas expectativas en términos de resultados para los próximos trimestres, y esto se explica de nuevo, por la mayor percepción de riesgo en el ámbito político. También destacamos el débil desempeño de Enel Chile, lo que se explica principalmente por un sentimiento relativamente pesimista con respecto a los resultados de los próximos trimestres, y también por riesgos regulatorios que siguen intactos para este sector. En la vereda opuesta encontramos a AES Andes, que mostró un retorno del 45%, luego de que AES Corp lanzara esta OPA por al menos el 3% de las acciones, que traía un premio implícito cercano al 48% si tomábamos el precio al que transaba la acción previo al anuncio, ¿cierto? Esta OPA también sirvió de catalizador para Engie Chile y Colbún. Por otro lado, también Vapores también mostró un desempeño muy fuerte durante este último mes, especialmente después de las elecciones presidenciales. Viendo las valorizaciones, la verdad es que se encuentran todavía bastante en línea con lo que vimos el mes anterior, no ha cambiado nada mucho en este frente. El IPSA está avanzando alrededor de 10.2 veces PU, lo que implica un descuento por sobre un 40% versus la historia. La historia es bastante similar si vemos el ratio bolsa-libro, con el IPSA transando a 1.1 veces y con un descuento bastante similar. Acá sí queremos destacar que la verdad es que nuestras estimaciones aún no han cambiado de manera significativa de cara al próximo año. La verdad es que los resultados del trimestre estuvieron muy en línea con lo que estábamos esperando, por lo que seguimos esperando utilidades que caigan alrededor de un 6% el próximo año, principalmente explicado por menores precios de commodities y también por una alta base de comparación, tanto para los retailers como para las bebidas. Ahora, la verdad es que estas baratas valorizaciones, la verdad, también las podemos ver y se pueden ver si un close-up por sector. La verdad es que en general todos los sectores están transando a una desviación estándar por debajo de las medias históricas a nivel de términos de PU, y también muy por debajo de los niveles históricos si consideramos el múltiplo bolsa-libro, en donde en su mayoría incluso están por debajo de
los promedios de una dirección estándar en relación al promedio histórico. Así que quiero acá destacar que nosotros estamos considerando promedios historia de 10, 15 años, y por eso al final hay algunas variaciones que se ven relativamente, excesivamente descontadas, ¿cierto? Ahora, sigamos, si vemos los relativos a otros mercados, ¿cierto? Podemos observar acá que el IPSA está lanzando con un descuento importante versus el resto de los mercados de la región, en línea solo con Brasil, en términos de descuento, ¿cierto? Mientras que la región LATAM, como un todo, se encuentra con un descuento importante versus el resto de los mercados emergentes. Finalmente, sí, también destacar que los mercados emergentes, como un todo, están trazando con un descuento importante versus los mercados desarrollados, los cuales han servido como refugio para los inversionistas globales, ¿cierto? En escenario de alto nivel de incertidumbre, lo que impacta principalmente, ¿cierto?, a los mercados emergentes. Aprovecho también de mencionar acá los flujos institucionales que salieron ayer, tanto las AFPs como los fondos mutuos fueron compradores netos de acciones locales durante diciembre, por un total de 22 y 15 millones de dólares respectivamente, luego de varios meses de desinversiones. Esto la verdad fue una sorpresa, dado que los inversionistas han mantenido una bastante cautela durante la mayor parte del año, en medio de este proceso constituyente que estamos llevando a cabo, y la verdad es que diciembre no fue la excepción, ya que estuvo muy marcado por las elecciones. Sin embargo, sí hubo algunos eventos que impulsaron las compras, las inversiones, ¿cierto?, en algunos nombres, como primero que nada la OPA de Andes, ¿cierto? Como decía antes, fue un evento que señaló, ¿cierto?, lo descontado que estaba el sector utility, ¿cierto? Y también, por ende, impulsó el alza, ¿cierto? Y la compra de acciones, de algunas acciones del sector. También, por otro lado, tenemos el ajuste de la baja en las tasas de interés preelecciones que impulsaron las compras de los malls, especialmente por el lado de la AFP, ¿cierto? Y finalmente también el rebalanceo que vimos en diciembre, evento en donde las AFP utilizaron como punto de entrada tanto para SQM como para vapores. Destaco también el hecho de que durante el 2021 las AFP fueron vendedoras netas de acciones locales por 1.1 billón, ¿cierto? Alcanzando una exposición a la clase de activo de 5.6%, lo que es un mínimo histórico. Claramente esto ha sido influenciado por la alta incertidumbre política y los retiros provisionales, ¿cierto? Y este número de 1.1 billón de desinversión durante el año un poco refleja de mejor manera, ¿cierto?, los cautos que han estado los inversionistas durante este año. Bueno, ya con un presidente ya electo, ¿cierto?, a la espera del nombramiento de su gabinete y con alzas importantes de casos COVID durante los últimos días, creemos que es importante entender entender, mejor dicho, qué nivel de riesgo traen consigo las distintas acciones bajo cobertura, para la cual estamos agrupando las compañías en dos grandes grupos, uno de riesgo moderado y otro de riesgo alto. El primer grupo, que es el de riesgo moderado, incluye acciones que enfrenten un bajo riesgo político regulatorio, sean defensivas, se beneficien de consumo actual, se beneficien también de un peso chileno más débil, ofrezcan pagos de dividendos reactivos y o sus valorizaciones estén altamente descontadas, ¿cierto?, lo que sugiera que el riesgo a la baja es bajo. Y acá estamos incluyendo principalmente a los sectores de bebidas, de retail, a los bancos, pero también algunas otras acciones como CAP, ¿cierto?, que pagan un dividendo muy alto, Anel América, SAM y ASK. El segundo grupo, la verdad, es que muestra acciones más riesgosas, ya sea porque enfrentan mayores riesgos
regulatorios o políticos, son muy volátiles. Ahí creo que se cortó un poquito, ¿no? No sé si tendrá algún problema de conexión, Andrés. Bueno, pero básicamente es el segundo grupo de acciones claramente está un poquito más sujeto al tema de riesgo regulatorio, ¿no? ¿Se escucha o soy yo el problema de conexión? Si alguien me puede decir. Se escucha claro, perfecto. Ah, ya, perfecto. Me quedé, dije, ¿soy yo o es Andrés? Digamos, yo creo que ahí, por ejemplo, en el tema de los riskier investors, yo creo que hay temas, por ejemplo, como los malls, que al final del día, si uno piensa en términos específicos o fundamentales, y eso lo vamos a conversar, la realidad es que la tendencia del consumo positivo también afecta de manera positiva a los malls. El problema que vemos con los malls es que efectivamente se han movido un poco más en línea con lo que ha pasado con las tasas de interés, y por lo tanto, a pesar de que los flujos de caja no se ven afectados de manera, digamos, tan directa, sí hay una especie de, digamos, de proxy en términos de valuation, donde uno habla del spread respecto al cap rate y la tasa, que al final se termina comprimiendo un poco por este riesgo de alza de las tasas de interés. Obviamente el tema regulatorio en lo que es utilities y sanitarias es más evidente, pero también, por ejemplo, incluir digamos, un Entel, que la verdad es que la acción está súper descontada. Creemos que el tema de las licitaciones futuras, el tema de los requerimientos de CAPEX podría generar algo de ruido. En el caso de Sonda te diría que estábamos un poquito más... Sí, ahí te volviste a conectar. Estábamos comentando el tema de por qué, digamos, comentar las acciones más riesgosas. En el caso de Sonda, como decíamos, al final del día es un caso un poco más híbrido, porque si bien hay factores, digamos, o contratos que dependen un poco del gobierno, como el registro civil, en el fondo, efectivamente una empresa de tecnología debiera apuntalar, digamos, en esta era digital, el tema de la transformación digital que es tan fuerte, apuntalarse bastante bien. Pero ahí, digamos, creo que ahí tenemos un poco de dudas si ponerlo en el primero o en el segundo bucket, en el fondo, y el resto creo que es un poquito más claro. Por ejemplo, Salfacor y Besalco, claramente con lo que está pasando en términos de tasa, en términos, digamos, no solamente vimos el tema de inversión, ¿no? Importante, pero el tema inmobiliario sí lo vemos con mucha cautela hacia adelante. O sea, todos los proyectos que vienen en términos de eliminación de exenciones tributarias, aumento de las tasas de interés, se están hablando de que efectivamente todo lo que es inmobiliario en la parte de demanda va a estar bastante difícil. Así que ahí te dejo continuar, Andrés. No sé si estás conectado. ¿Se volvió a desconectar? A ver si puedo yo, en el fondo, poder abrir la presentación para poder avanzar. Sé que tiene problemas de conexión. Entonces, estoy abriendo la presentación para poder compartirla yo y que no quede la pantalla pegada. Les pido mil disculpas. Ahora estamos abriendo nuevamente la presentación. Ya. Dejen compartir yo la presentación. ¿Ahí se ve la presentación o no? Sí. Ya. Ahí se ve, ¿verdad? ¿Se ve bien? ¿Sí? Que alguien me diga. Se ve Bueno, un poco avanza. chico, Caro. Se ve un poco chico. Ponle modo presentación. A ver. Arriba debe ser en la configuración de visualización, Caro. Si no encuentro el modo presentación. A ver. O sea que en Zoom es distinto. Caro, quizá más arriba donde dice configuración de visualización.
parte superior de la... No, pero no aparece eso. Tener video, participantes. Ya, si se ve un poco chico, se verá chico, pero vamos a tratar de avanzar. Siempre en mi pantalla aparece como tratar de traducir lo que aparecen unas letras ahí. Pero bueno, un poquito avanzando con el tema de los dividendos, que va a ser un tema súper relevante el próximo año. Nosotros ahí definimos, ¿se ve o no? ¿Se ve Sí, mejor sí se ahí? ve. ¿Ahí se ve bien? ¿Lo logré Se o ve no? chico, pero se ve. Ya. Entonces, el tema de los dividendos creemos que va a ser algo súper relevante el próximo año. De hecho, una de las dos incorporaciones que hicimos en la cartera este año fueron, a principio de año fueron CAP y SMU, dos acciones que igual tienen un buen dividendo y que se paga probablemente en mayo. Entonces, creo que va a ser cada vez más relevante en términos de las acciones. Como decíamos, hay algunas que tienen un dividendo, digamos, superior al 10%. ITES en particular, recordemos que la va a pagar ahora el 14 de enero, ¿no? Entonces, al final del día, a jugarle ahora es muy corto plazo. Pero acciones como Quiñenco, por ejemplo, Security también nos han preguntado harto últimamente, como te decía, CAP, y ya en el second tier, de pronto un SMU, un SMSAM, que son acciones que al final están dentro de ese grupo moderado, podría llegar a ser interesante jugarle, digamos, de cara a estos primeros meses donde creemos que el tema político va a seguir siendo bastante importante y va a generar mucha volatilidad en el mercado local. Yendo un poquito a la parte de las acciones, en el fondo los tópicos que nos gustaría comentar, el tema de la OPA de AES Andes, ahí lo dejo un poquito hablar a Andrew, que efectivamente fue más exitosa de lo que se esperaba, ¿no? Sí, muchas gracias, Caro. Y buenos días a todos. Sí, efectivamente tuvimos el resultado de la OPA el sábado pasado. Efectivamente un resultado con mucho éxito, digamos, para AS Corp, que buscó obviamente conseguir la compra de lo más que se podía de las acciones que tenía lo minoritario. Finalmente, 94% de las acciones en manos de lo minoritario aceptaron la oferta, y por ende ahora, después del settlement que debería ocurrir a más tardar mañana con el pago del precio de la OPA de 135 pesos aproximadamente por acción, AS Corp llegaría a un poquito más que 98% de las acciones de AS Andes, ¿no? Obviamente, para los minoritarios que aún tienen acciones, el futuro algo más incierto, ¿no es cierto?, considerando probablemente la baja liquidez que enfrentaría la acción en adelante. Pero aún hay algo de trámite, digamos, que hay que ver. Primero hay efectivamente un derecho de retiro para aquellos minoritarios que aún tienen las acciones. Eso es un periodo de 30 días desde el anuncio, desde el sábado pasado, el 8 de enero. Un periodo de 30 días con el derecho de retiro. Sin embargo, el precio del derecho de retiro es muy bajo, ¿no? Es un precio de aproximadamente 87 pesos por acción. Entonces, obviamente mucho menos atractivo que el precio de la OPA. Después de esto, hay efectivamente un periodo de 15 días en que AS Corp podría llamar a intentar exigir que lo minoritario que compraron las acciones después del 17 de diciembre del año pasado venden sus acciones, ¿no? Entonces, para aquellos que compraron después de esa fecha, en el caso que AS Corp exige la venta, tenían la obligación de vender, ¿no? Para lo que tienen las acciones antes del 17 de diciembre del año pasado, no existe la obligación. ¿Cuál es el precio de vender en este caso? Es justamente el precio de la OPA
reajustado y con algo de interés corriente. Entonces va a ser un leve ajuste al alza que sería publicado en el momento si es que finalmente AS Corp decide ir en adelante con este squeeze out, ¿no es cierto?, de lo minoritario. Entonces, eso es un poco las cosas que vienen como para terminar este proceso, pero en el fondo acá una OPA muy exitosa y lo que ahora para las acciones de AS Andes probablemente va a significar una liquidez muy reducida hacia adelante en aquellas acciones. Y yo creo que, digamos, es interesante comentar también que a raíz de esta OPA, ¿no? La pregunta que nos han hecho muchos clientes es qué se viene hacia adelante. O sea, las acciones están realmente muy descontadas, creemos que el tema de los flujos va a seguir siendo, digamos, bajo el próximo año. Bueno, el tema de los impuestos a los súper ricos puede que no pase ahora, pero probablemente va a ser parte de la propuesta que genere el nuevo gobierno, ¿no? Entonces, sí hace sentido, ¿no?, empezar a deslistar algunas acciones y también este tema de que es súper difícil deslistar una acción, que es casi imposible lograr tener, digamos, un nivel de acogimiento alto como para poder listarla. Yo creo que esta OPA en particular abre la puerta a esas dos opciones. Y no sé si, Andrew, puedes comentar un poco qué es lo que han conversado en algunas reuniones con clientes respecto de eso. Sí, muy buen punto, Caro. Efectivamente, históricamente hemos visto que delistar la acción en Chile es bien difícil por las restricciones dentro de la ley. En este caso, dado que AS Corp llegó a una participación mayor que 95%, va a poder buscar ejercer o sea, exigir a esos minoritarios vender para posiblemente, si deciden hacerlo, llega a una participación aún mayor. Y en términos de listar las acciones, bueno, ahí a veces es bien difícil porque uno tiene que tener menos que 500 accionistas para poder delistar las acciones. Y en muchos casos hay algunos accionistas muy chicos que tienen participaciones muy menores, pero siguen con la acción y sumando todo aquello, uno sí llega a este nivel de 500 y con esta restricción efectivamente difícil de listar la acción después de una OPA. En este caso, no tenemos oficialmente la cantidad de accionistas post la OPA, estamos a la espera de eso. Pero con la opción de este squeeze out, quizá uno en este caso sí la empresa AS Corp va a poder llegar a efectivamente tener una cantidad de accionistas menor que 500 y eventualmente por ende delistar las acciones. Hay que ver un poco, es una noticia en desarrollo, pero considerando el gran éxito de la OPA, el nivel de donde llegaron, y considerando también esta posibilidad de hacer este squeeze out después, podríamos eventualmente en este caso justamente llegar a un escenario en que pueden delistar la acción. Y creo que dado un poco el éxito que tuvo la OPA y cómo está transando el sector, algunos clientes también nos han consultado cuál es la próxima, ¿no? ¿Cuál es la opción dentro de utilities que se vuelva a hacer otra OPA generalizada y que pueda haber algún movimiento de acción en términos de compra haciendo esta apuesta, ¿no? Digamos, algunos han mencionado Engie Chile en el fondo como esa opción. Digamos, no es algo que nosotros estemos, digamos, confirmando ni nada, pero simplemente lo menciono porque creo que puede llegar a ser un driver, digamos, importante este año y que puede generar algún catalizador en algunas acciones que efectivamente están bien descontadas. Sí, efectivamente han surgido preguntas por aquel lado, ¿no? Varios inversionistas preguntando si consideramos que hay otra posibilidad de OPA en otras acciones, bueno, tanto en el sector utilities como en otros sectores, ¿no? Y claro, especialmente cuando uno está viendo un sector que quizás está transando en niveles más descontados, efectivamente es una buena pregunta a hacer. Ahora, la respuesta en el caso por caso, obviamente bien difícil saber, ¿no? Uno obviamente puede mapear y seguir muy de cerca lo que están señalando quizás los controladores, como para un caso parecido, como lo de AS Corp, el controlador haciendo
la OPA para las acciones que no tenían. Y en este caso uno podría hacer, como digo, seguir lo que están diciendo, pero la gran verdad es difícil saber en caso específico de antemano. Y también hay que reconocer que hoy día, en general, y hablo aquí quizá un poquito más del sector utilities, hay un nivel de incertidumbre bastante alto por el lado legal, regulatorio, constitucional, y para los gran quizás controladores que están tomando decisiones de colocar capital a X región del mundo o Y región, si están ellos considerando hoy día invertir suma importante adicional en Chile por sobre otras regiones del mundo, ¿no? Eso es un poco la duda que surge en mi mente en el caso por lo menos del sector utilities. Sí, bueno, hablemos un poquito de malls, así que ahí la dejo a Ignacia comentar un poquito los cambios que hicimos en la cartera y un poco el view del sector. Perfecto, Caro. Hola, primero buenos días a todos. Bueno, ahí como les comentó la Caro, este mes decidimos hacer el trade Sencoshop por Mallplaza, pero al mismo tiempo un cambio importante que hicimos fue disminuir bastante nuestra exposición a lo que es malls y dejamos a Sencoshop última en nuestra cartera de 10 y fuera de lo que es la cartera de los top 5. Así que bueno, queríamos comentarle ahora un poco a qué se debieron estos cambios y también qué es lo que estamos esperando un poco hacia adelante con respecto a los malls. Primero que nada, en cuanto a los nombres, la verdad es que estamos privilegiando este mes a Sencoshop por sobre Mallplaza, porque la verdad es que ambas compañías se encuentran bastante descontadas, estamos positivos en lo que son ambas compañías en términos de fundamentales de largo plazo, pero en base a nuestras estimaciones y considerando el movimiento al alza que mostró ayer Mallplaza, Sencoshop se ve incluso más descontada, transando a cap rates ya más cercano al 9,5 versus 9% en el caso de Mallplaza. Pero la verdad es que, como ya hemos venido comentando ya en webinars anteriores, es que la verdad es que ante valorizaciones iguales, seguimos teniendo esta preferencia por Sencoshop, más que nada porque creemos que cuenta con fundamentales bastante atractivos desde el punto de vista de las oportunidades de crecimiento. De hecho, Sencoshop ya el año pasado hizo el anuncio de este CAPEX plan para el periodo 2021-2023, que es bastante potente, cerca de 420 millones de dólares, y de hecho cuenta con 2 nuevos malls y 5 expansiones de malls existentes. Y acá, sobre todo, lo más importante es que la compañía cuenta con la espalda financiera como para poder ejecutar este CAPEX sin mayores problemas. Y sobre todo acá creemos que podría actuar como un catalizador dentro del próximo mes el anuncio del nuevo CAPEX plan que debieran estar haciendo, que la verdad es que esperamos que sea bastante potente también, más o menos en línea con lo que ya habíamos visto. Así que bueno, eso un poco explica nuestra preferencia relativa en términos fundamental, pero la verdad es que a pesar de que nos mantenemos positivos en Sencoshop y en el sector como un todo, desde un punto de vista ya más fundamental a largo plazo, la verdad es que decidimos disminuir nuestra exposición a los malls, más que nada por ciertos riesgos que creemos que podrían mantener presionadas las acciones en el corto, mediano plazo, y que están más relacionados a la incertidumbre política en Chile y también al avance de la variante Omicron en la región. Entonces, en primer lugar, y en cuanto al sector en general, la verdad es que, como ya les comenté, estamos positivos. Los resultados del cuarto trimestre deberán demostrar una tendencia de recuperación bastante potente en las 3 compañías, con niveles de venta y EBITDA ya volviendo a lo que son los niveles pre-pandemia, más que nada gracias a que ya se va a alcanzar un nivel de GLA abierto bastante cercano al 100% durante el cuarto trimestre, y también porque este fue un trimestre también súper marcado por niveles de consumo que se mantuvieron bastante fuertes gracias a todas las medidas de liquidez. Pero la verdad es que a pesar de esto, la verdad es que creemos que las perspectivas positivas para el cuarto trimestre no es lo que está guiando los precios hoy en día. Esto la verdad es que esta recuperación está bastante internalizada entre los inversionistas, pero lo que está guiando más los precios que estamos viendo hoy es qué puede pasar con la variante Omicron sobre los resultados de los malls hacia adelante. Aquí, como no sé si alcanzan a ver el gráfico de abajo, pero mostramos el porcentaje de GLA abierto y la disminución en EBITDA versus los niveles del 2019,
Y ahí se puede ver que hay una relación muy directa entre el GL abierto y la caída de los niveles de beta. Entonces la verdad es que esto está preocupando bastante a los inversionistas, el impacto que pueda tener el avance de la variante Omicron. Pero la verdad es que nosotras creemos que a este punto esto es un poco más de ruido que realidad. No creemos que la Omicron vaya a ser algo concreto que vaya a impactar de manera muy potente los resultados de los malls, principalmente porque vemos bastante difícil que, dado los niveles de vacunación que tenemos en Chile, se impongan nuevas cuarentenas generalizadas o cierres de algunos tenants que no sean esenciales. Y por otro lado, también hemos estado viendo bastante que las compañías han estado aprendiendo a convivir un poco con lo que son estas restricciones. De hecho, ahí en ese mismo gráfico se puede ver que a mismos niveles de cierre ya la caída en EBITDA era mucho menos potente que al inicio de la pandemia. Y por otro lado, ya hacia lo que hace el primer trimestre de 2022, la verdad es que creemos que a pesar de la variante Omicron deberá mantenerse fuerte debido a toda la extensión de las medidas de liquidez que sigue entregando el gobierno. Así que la verdad es que creemos que esto es un poco más de ruido, pero de todas maneras hemos visto cierto resquemor entre los inversionistas, por lo que creemos que los malls se debieran seguir manteniendo un poquito presionados en lo que es al menos el corto plazo. Y aquí lo más relevante también es como se ve en el gráfico de arriba a la izquierda, es que el principal factor que está moviendo a los precios de los malls hoy día es más que nada la incertidumbre política, como les comentaba la Caro al principio. Ahí en el gráfico se puede ver muy claramente que a medida que aumentan las expectativas de tasa, están cayendo bastante fuerte las valorizaciones de los malls, y ante estos niveles casi históricos de tasa, el sector está trazando a niveles históricamente bajos. Así que la verdad es que bajo este análisis creemos que ante potenciales aumentos de tasa, los malls deberán mantenerse bastante presionados en lo que va a ser el corto o mediano plazo. Pero de todas maneras esto va a depender bastante de si creemos finalmente que el riesgo político ya está completamente incorporado en las tasas o no. Y la verdad es que ante un gobierno de Boric muy agresivo en términos de expansión fiscal, creemos que podríamos seguir viendo aumentos de tasa y por ende malls que se puedan mantener un poco presionados y bastante volátiles. Así que la verdad es que en base a esto preferimos jugarle a acciones un poco más defensivas y disminuimos al máximo posible nuestra exposición a malls en esta cartera que es un poco más de corto plazo, porque ahí, como les comentamos, la verdad es que los fundamentales de largo plazo del sector siguen siendo atractivos para nosotros. Eso por nosotros, no sé, Caro, eso. Si sí, de pronto una de las cosas que incomoda a la hora de apostar en malls y de tenerlo en una cartera que están concentrada es el nivel de volatilidad que están mostrando estas acciones. Y eso no solamente se explica por expectativas en términos de tasa o el riesgo de Omicron, sino también porque efectivamente los institucionales grandes, las AFPs, han estado, digamos, bien presionando estas acciones por el lado de la venta. Entonces, al final del día, si no hay un cambio de tendencia en términos de flujo de AFP, puede ser que estas acciones sigan con alta volatilidad. Y también mencionar que al principio mostramos que en diciembre las AFP fueron compradoras netas, pero el mood, digamos, respecto a las conversaciones que tenemos con los institucionales locales no ha cambiado de manera radical. Nosotros no vemos digamos, en particular fue poca plata en el fondo lo que invirtieron de manera neta, muy influenciado por estos eventos en términos, digamos, de rebalanceos. La compra fue puntualmente más que nada a acciones como Sokimich y Vapores. Entonces, al final no hay un cambio de tendencia en ese mood y por lo tanto creemos que es un sector que va a seguir con alta volatilidad y alto beta. Para los inversionistas de largo plazo, este punto de entrada es indefectiblemente muy atractivo, pero si uno quiere jugarle al sector en el corto plazo, puede jugarte una mala pasada en el fondo de estos factores de riesgo que vemos. Así que, avanzando un poco la presentación, bueno, ahí hablar un poquito de las acciones. La verdad es que no ha sido un buen año para la cartera. En particular, nosotros hicimos el attribution de por qué, digamos, más allá del tema del mes de diciembre, que fue un buen mes para la cartera, en donde le sacamos, digamos, un cambio importante al índice del fondo, al índice local, al IPSA. La realidad es que en el year to date no nos ha ido bien, y cuando uno hace el attribution del fondo de esto, es básicamente explicado por Sokimich en el fondo, CAP, en particular Vapores. Yo creo que Vapores es una compañía que nosotros no cubrimos, vamos a iniciar cobertura este año, con lo cual tampoco podíamos agregarla en la cartera, y fue una de las acciones que de alguna manera han tenido una buena rentabilidad. Este es el attribution relativo, es decir, lo que explica las diferencias con el IPSA, no es el retorno de las acciones, para hacerlo un poquito más explícito.
el hecho de no haber tenido Sokimich en el fondo durante el año, o cuando la tuvimos en el fondo porque le agregamos, no anduvo bien, la verdad es que nos restó cerca de 5 puntos en términos relativos respecto al IPSA. En el caso de CAP también nos pasó un poco similar. Yo creo que la idea de cara al próximo año es ser mucho más agudo en estas acciones. Sokimich es una acción que pesa un 20%, digamos, cerca de un 20% del índice, con lo cual, digamos, es una acción que hay que tener con mucho ojo porque genera estas diferencias tan grandes, estas distorsiones, especialmente tomando en cuenta que los drivers de esta acción, si bien, digamos, una cara y una pata puede llegar a ser el riesgo político en Chile, la realidad es que se mueve muy en línea con lo que ha pasado con el mercado del litio global. Sokimich es la más barata dentro de las de litio, y la underperformance relativo a nivel global, justamente influenciado por el riesgo político, pero dado un poco las buenas, el buen año que tuvo el mercado del litio, la realidad es que la Sokimich también ha sido unas acciones que mejor han dado en el año. De cara a la cartera en particular y los cambios que hemos hecho, algo mencionamos al inicio, nosotros reemplazamos Mall Plaza por Sencoshop y bajamos nuestra exposición a Mall, pero también sacamos a Falabella de la cartera e incluimos SMU. La verdad es que lo que nos pasa un poco con este entorno político tan complejo, y especialmente un mercado que va a estar bastante marcado por una falta de liquidez. Pensemos que febrero es un mes particularmente bajo en términos de liquidez, creemos que va a seguir con alta volatilidad y por lo tanto acciones como Falabella que tienen harto beta, preferimos bajar un poquito el nivel de beta de la cartera. En el caso de SMU nos parece que es una acción un poquito más defensiva, pero que además tiene un dividend yield interesante, cerca del 9%, desde que la agregamos en la cartera, de hecho ha andado bastante bien, y es una apuesta un poquito más segura que nos deja conformes y con una aceleración en términos de resultados también bien interesante. Yo creo que en términos de retail, lo mejor, digamos, para Falabella en términos de resultados ya lo hemos visto, mientras que en el caso de SMU todavía sigue en la pendiente de aceleración en términos de resultados. En línea un poquito con las acciones que tenían riesgo moderado, tenemos en la cartera Cencosud, a Conchitoro, a BCI, CMPC es una acción que está altamente descontada, creo que es una acción que igual hemos tenido un poco de pushback en el fondo en términos de cómo han evolucionado los precios de la celulosa. No han sido buenas noticias para el sector, pero dicho esto, creo que están bastante incorporados en precio. Dentro de los bancos, bueno, Santander, que ha tenido, digamos, una rentabilidad espectacular en el fondo en el año, con niveles de crecimiento en última línea muy fuertes y que se van a mantener, digamos, todos los bancos van a tener una buena performance el próximo año. Andina, que es claramente defensiva, y CAP, que es esta que agregamos, sacamos en el AM y agregamos CAP también, en el fondo porque teníamos, digamos, exposición también a una acción que tiene una tendencia en términos del iron positiva, pero también en el fondo un dividend yield interesante. Entonces, esas son un poco las acciones que tenemos dentro de la cartera, y bueno, y esperamos que el 2022 dar vuelta a la página y poder comenzar a tener rentabilidades como nosotros en realidad todos los años anteriores. Este ha sido realmente un mal año, el 2021, un mal año para las acciones chilenas y en particular para nuestra cartera, y esperamos dar vuelta a la página el próximo año. Así que bueno, quedan unos minutitos, yo creo que podemos ver si hay algunas preguntas. Yo voy a dejar de presentar para ver un poquito las preguntas que han surgido. Ahí hay una pregunta que dice, considerando las valorizaciones actuales, proyecciones de utilidad y riesgos, ¿tienen algún valor proyectado para el IPSA al cierre del 2022? Ahí lo dejo a Andrés, sí tenemos un target del IPSA, pero creo que va a estar muy influenciado por el tema de los flujos, ¿no? ¿Aló, me escuchan? Sí, te escuchamos. Ya, perfecto. Sí, como decía Caro, la verdad es que hoy día las valoraciones, la verdad es que están bien descontadas. Nosotros estamos más que nada hoy día en nuestro target ocupando un múltiplo, o sea, un enfoque más bottom-up, más que top-down, ¿cierto? Y nuestro target actual de IPSA es de 4.900. Este es el IPSA, este es el target que nosotros pusimos, ¿cierto?, en nuestra última actualización de septiembre, y hasta la fecha no lo hemos cambiado. Ahora, la verdad es que también es importante acá destacar de que
el que se pueda o no llegar a estos niveles va a depender mucho del mood que puedan tener los inversionistas, y que efectivamente encontramos el comprador marginal, que la verdad es que ha estado bastante ausente en el mercado, ¿cierto? Y un poco va a depender bastante de cómo sea el flujo. Bueno, yo no sé si hay alguna pregunta adicional, pero bueno, esperemos encontrarlos el próximo mes. Nosotros estamos tratando de, digamos, reconfigurar un poco el formato de estas presentaciones para poder generar más valor a ustedes, en el fondo, a los clientes. Así que si tienen sugerencias respecto a cosas y temas que les gustaría traer a colación el próximo mes, algún digamos, alguna tema especial que quieran tocar, en el fondo estamos súper, en el fondo, agradecidos de escuchar los comentarios y el feedback, y se lo pueden comunicar a los banqueros como para que nos hagan llegar. También, en el fondo, hay una encuesta al final, obviamente, en todos nuestros Zooms, y en el fondo les pedimos, por favor, contestarla, y les agradecemos bastante la presencia, y bueno, que tengan un buen año, un buen inicio de año. Hasta luego, nos despedimos.